Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y antes de irnos a la primera pausa decíamos que esto desata un debate que va mucho más allá de una cuestión impositiva, ¿no? Hablamos de la realidad de un país, de la realidad de otras provincias que se comparan con la de Tierra del Fuego, hablamos del recurso humano, de poder hacer eficiente el Estado y qué pasa con el sector privado. Se ha hablado incluso de solidaridad, de asumir un costo para que todos podamos colaborar en relación a la posibilidad de que la provincia pueda estabilizar sus cuentas y se pueda crecer. Bueno, quedaron con muchas ganas de seguir pasándose datos entre sectores. Pero de todos modos, Aramburu decía en el corte, y yo decía, bueno, digámoslo al aire, que para usted todavía no le termina de cerrar qué es lo que están proponiendo o ese contrasentido que menciona. No, lo que se está proponiendo seguramente no me cierra claro. Porque es como planteaba el otro día, digo, me parece válido la oposición al régimen tarifario que el Ejecutivo plantea o al debate incluso que se ha dado con posterioridad en la legislatura, pero lo cierto es que se reclama la prestación de servicios públicos y no he escuchado una contrapropuesta, si se quiere una propuesta de las cámaras, sea la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, cuál sería su régimen tarifario a los efectos de sostener la prestación de los servicios públicos y entendiendo servicios públicos, la prestación real del servicio con el recurso humano que el Estado debe requerir, digamos, para prestar ese servicio público. Está perfecto. Porque si no estamos discutiendo está muy buena la pregunta, no. Solo un minuto, si me permitís, Edith. Me parece que el tema es que nosotros fundamentamos muy bien, creo, con datos específicos, con datos concretos, con fuentes. Ante los legisladores tienen la herramienta escrita del por qué el sector está como está y cómo va a estar en futuro un sector que cómo va a ser solidario, que va a estar, diríamos, mucho peor y con una crisis que va acompañado, ni siquiera lo puede manejar la provincia. De hecho, estamos trabajando con la provincia y el municipio para ver cómo salimos de esto, porque depende de factores nacionales e internacionales. El horizonte de la actividad privada es complicado. El horizonte de la actividad privada es complicado, entonces le mostramos que es decir, no puede ser solidario además con un Estado que, seguimos insistiendo, no explica muchas cosas. Pero para no entrar en ese debate que no vamos a hacer muy claro, lo que digo es, ¿por qué las cámaras, que además los que la componemos, y esto es una cosa básica, lo hacemos con el tiempo libre que podemos porque lo hacemos gratuitamente, tenemos que decirle a los que fueron votados por el pueblo, tanto legisladores como el Estado provincial, que además cobran su sueldo normal, explicarle, darle la plataforma? Me parece que esto es una cuestión ilógica. Solo nosotros decimos, si armamos un proyecto, armémoslo del inicio juntos. No le expliquemos ahora cómo reformar 4 proyectos que todavía no pudimos ver nunca. Esto es lo que digo. Seamos claros en lo que queremos cada uno y en lo que podemos cada uno. No pudieron verlo nunca finalizado. Perdón. Los proyectos están a la vista y de hecho es más preocupante si no lo vieron y se oponen. Me parece que los vieron. Que no están de acuerdo es otro tema. Y lo segundo, que en definitiva en la legislatura lo que estamos haciendo es precisamente tomar la responsabilidad que usted está diciendo. El problema es que cuando ustedes se movilizaron la última vez, Liete, y usted mismo me lo dijo, en la cara me dijo, estoy esperando no quiero, me voy a disculpar. Porque yo no rompimos nada en la legislatura. Usted claramente dijo en la última reunión, estoy esperando. ¿me va a dejar hablar? Bueno, a ver, no se interrumpan. Si me deja hablar, yo hablo. A ver. En la última reunión, en la movilización que ustedes hicieron a la legislatura, donde 4 legisladores bajamos, usted me dijo claramente, nosotros no queremos que se discuta ninguno de los 4 proyectos. Me lo dijo en la cara, discúlpeme, si vamos a empezar a mentir, no podemos debatir. Para agregar algo, digamos, más allá a lo que voy es lo siguiente, nosotros estamos trabajando y la responsabilidad de la legislatura es decir, a ver, hay un proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos, no somos una escribanía, no va a venir un proyecto del Ejecutivo, nosotros lo firmamos y lo avalamos. Por lo menos no ha sido esta la posición del Partido Justicialista y es más, hemos discutido bastante en función de las cuestiones que nosotros creemos que son justas en una tarifaria y las que no son justas. Ahora, evidentemente hemos llegado a un nivel de virulencia tal en la discusión que sinceramente me parece que los actores sociales
que tienen responsabilidad institucional, además debemos centrarnos un poco, encontrar un equilibrio y encontrar una nueva forma de discutirlo. Por eso es que nosotros avanzamos en la propuesta que vos me habías comentado. Sí, de hecho, la idea de que pudiera estar Barrientos era porque esta semana el justicialismo de la legislatura pone un nuevo elemento. Es decir, dicen, terminaríamos de discutir esto, o la propuesta, digo, ¿no? No sé cómo seguirá esto. La propuesta concreta es, nosotros estamos trabajando, la legislatura estamos trabajando, hemos escuchado a algunos sectores, faltan escuchar a otros sectores, cada uno de los bloques tiene una postura, evidentemente tiene que salir, que esta es nuestra responsabilidad, un dictamen de comisión, uno por mayoría o uno por minoría, o dos dictámenes, uno o dos dictámenes. En función de esos dictámenes, lo que nosotros vamos a pedirle al Ejecutivo, nosotros vamos a tener la responsabilidad de trabajar y ponernos a discutir y nos pondremos de acuerdo o no nos pondremos de acuerdo con los sectores. Ese es otro tema. Pero independientemente de esto, ese dictamen, lo que nosotros proponemos es que sea elevado al Consejo Económico y Social. Porque lo que también, y esto yo lo he dicho en las reuniones de comisión, lo que necesitamos es consensuar socialmente la situación que estamos viviendo. Porque evidentemente cuando yo escucho y ya casi una cuestión cultural que no comparto en absoluto, que si hay un impuesto de un 1,5%, lo primero que hacemos es trasladárselo a los trabajadores o al consumo. Para que esto no suceda, yo en un momento pedí solidaridad, evidentemente me equivoqué, no puedo pedirle solidaridad puedo pedir un par a un trabajador y demás. Los comerciantes, los empresarios y demás, lo que tienen que hacer es resignar un grado de su ganancia. Esto es lo que yo planteo. Discúlpeme que... A ver, perdón, termino. En este sentido lo que digo, en el Consejo Económico y Social están contemplados todos los actores sociales, además del Ejecutivo y además están contemplados también sectores que hoy no están, como el Consejo Deliberante, que representarían a sus municipalidades de alguna manera. Sí, hay sindicatos. Están los sindicatos, están las cámaras. Acá parece que el término solidaridad fuera una responsabilidad de los privados. Digo, queremos instalar un término que no nos corresponde. Si bien somos partícipes de la sociedad, nosotros somos también actores, integramos una sociedad, pero no estamos hablando de solidaridad. Nosotros en este contexto inflacionario, en este contexto donde te estamos tratando de seguir conservando los puestos de trabajo, donde en el mejor de los casos el nivel de actividad es similar al del año pasado, con inflación, con salarios más altos, con servicios más costosos. Hablar de solidaridad y que pareciera que nosotros somos los responsables de esta situación del Estado, no, me parece un poco imprudente. Digo, de alguna manera el Estado también debe revisar qué es lo que hace, cómo lo hace y ponerse los pantalones largos y ver cómo sigue camino cara adelante, ¿no? Yo necesito hacerle una pregunta a Durrié, porque digo, él es técnico, está en la Secretaría de Ingresos Públicos. Así es, sí. Y lo que está diciendo el sector del comercio es trasladando lo que es una situación compleja, ¿no? Menos el turismo, año. El turismo no y lo el puede turismo tratar. también, digo, en rentas aparecen los niveles de facturación. Sí. ¿Cuál fue el comportamiento de este año en materia de, de facturación comercial? Sí. Digo, ¿lo que están diciendo puede estar avalado con lo que usted puede ver en la Secretaría de Ingresos Públicos? Mire, la evolución de la economía tiene distintas etapas, depende de los sectores, es muy difícil hacer un análisis en un periodo corto de tiempo, porque algunos han mejorado, otros han empeorado, hay que ver la estacionalidad, etcétera, etcétera. Pero yo desde lo técnico quiero resaltar lo que dijo el ministro, que tiene razón. Él habló de una realidad. El 95% del gasto es rígido, ¿sí? Es inelástico, como se dice en economía, y ese hay que enfrentarlo, porque si no, las consecuencias serían obviamente muy graves. Entonces, lo que queda es ver cómo se hace para enfrentar ese gasto con recursos genuinos, porque no se debe hacer con recursos no genuinos, de pagarle a unos, otros no pagarles, demoras. Entonces, el recurso genuino por excelencia es el tributo. En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha redactado 4 proyectos en los cuales trata de hacer de cubrir, de recobrar el equilibrio presupuestario, porque el término es ese. El término no es ver si el Estado está mejor, si este rubro está mejor, el otro peor. El Estado tiene que tener el equilibrio presupuestario, es imposible. ¿No se pueden bajar los gastos? Pues digo, en una situación crítica uno ve cómo puede tener una economía austera. El 5% restante, a eso se refiere. Yo le explico. No, pero a ver, el gasto de personal es inelástico. Es por definición inelástico, porque usted ¿cómo reduce eso? ¿En qué porcentaje podría modificar esa circunstancia? Al contrario, tiende a crecer. Entonces,
usted me dijo, ¿qué se estaba haciendo? Bueno, se trata de ver, de buscar recobrar ese equilibrio con un proyecto de reforma en la que no solamente haya, como dicen, una recaudación mayor, sino una mayor equidad. Es decir, llegó el momento de ver más finamente quiénes son los que contribuyen o no contribuyen para que se afecte a los que tienen más capacidad contributiva y menos a los que tienen menos recursos. Pero mi pregunta original tenía que ver con si ustedes, a partir de los números o de la recaudación, pueden dar fe de que lo que está diciendo el sector empresario privado es real. ¿Ustedes ven que disminuye el nivel de recaudación? Yo se lo explico de esta manera. Como el impuesto sobre los ingresos brutos es un porcentaje, sobre la facturación, si usted factura mucho, el porcentaje es constante. Claro. Entonces, lo que estamos hablando ahora, si bajó la facturación, también bajó el impuesto de alguna manera. Claro, pero bajó la facturación, eso significa que hay recesión. Yo no lo puedo certificar eso, porque hay distintas situaciones. De todas maneras, a mí me interesa clarificar un concepto en esto. Si uno tiene en cuenta de que en los últimos puntos de acuerdo, si se quiere, o de mayor consenso, se ha subido la base imponible a los efectos del cálculo del régimen simplificado a 425.000 pesos anuales, y a partir de ello, casi el 70% de los contribuyentes quedan en idénticas situaciones de lo que hoy se está tributando. O sea, no se les modifica la situación de tributación, no pagan más. Digamos, estamos hablando entonces de que el reclamo, el clamor social al cual hace referencia las cámaras, está en cabeza del 30% restante, que tiene mayores márgenes de ganancia. Eso no es verdad. Sí, eso no es verdad, porque una reforma tributaria impactaría sobre el transporte, que lo paga toda la sociedad. Pero el transporte impactaría sobre la alimentación, que lo paga toda la sociedad. Pero lo que pasa es que impactaría sobre todas las cosas, no solamente sobre un 30%. Eso ayuda a la confusión general, porque la verdad, usted hizo referencia recién al transporte del combustible, y el transporte es un servicio público que tiene un régimen de tarifa para y el combustible también tiene un valor que no lo pone Pero no hablamos solamente de servicio público, estamos hablando de transporte interno, estamos hablando de que alguien le va a comprar a un mayorista. Entonces cuando hablamos de... por favor, 425.000 pesos con un tema inflacionario como estamos viviendo al 30%, lo vas a tener que ir ajustando periódicamente porque te lo va a absorber. A ver, hay que poner claro sobre lo oscuro. Cuando se habla del concepto de solidaridad en materia tributaria, y estamos hablando de que las cámaras que están hoy presentes están representando en función del reclamo al 30%, al cual hago referencia, del cual tendría el impacto real, yo estoy entendiendo que cuando se habla de no pagar el impuesto, o la oposición al impuesto, porque no se quiere afrontar el valor del impuesto, porque la solución es trasladarlo al consumo. Eso es lo que está diciendo. Antes de darle paso a esto, yo quiero decir algo en lo personal. 450.000 pesos es más o menos lo que se va. 425.000, esos son 37.000 y monedas de facturación de un comercio. Es un comercio absolutamente pequeño. Un comercio que paga un alquiler y tiene 2 empleados necesita como mínimo 50.000 pesos del 1 al 10 de cada mes de sus ganancias para hacer frente a esos gastos. Ese comercio que está siendo incluido dentro del aumento tarifario reúne esas características, como también un supermercado que tiene facturación millonaria. Digo, las espaldas de unos y de otros no son las mismas para soportar esta presión tributaria, ¿no? Sin duda, pero en términos proporcionales yo entiendo que las cámaras que están representando, y partiendo de la premisa de que representan al 100% del sector al cual cada uno representa, el 70% no se afecta por el régimen tarifario. No hay ningún problema, si querés pasemos un ring y vamos a quedar más parados. No, o sea, la idea es que todos nos podamos escuchar. Claro, pero parece que hablan únicamente de aquellos lados. Tiene mucho tiempo quejándose, hable. Sí, a ver, te cuento qué pasa. Recién hablamos solidaridad. Como que no se puede trasladar. Yo el otro día le explicaba que en materia económica y en materia comercial siempre tenés que tener los egresos dentro de los ingresos. Porque si no, quebraste. No tenemos la posibilidad de que nos hagan una ley que nos acomode los tantos en 2 minutos para esto. En la actividad privada, si vos no estás con los egresos adentro de los ingresos, perdiste. Regla básica. Segundo, cuando nos hablan de solidaridad, yo quisiera saber qué va a hacer el Banco de Tierra del Fuego con el impuesto de los sellos del 0,6 sobre los resúmenes de tarjeta de crédito. ¿Se lo van a absorber el banco? ¿Los bancos lo van a absorber o se lo van a trasladar al cliente? A ver, porque parece ser que la solidaridad se quiere ver de un solo lado. Vuelvo a repetir, esto por un lado. Pero acá lo que no queremos hablar, el rumbo que dije al principio, no lo queremos hablar. Y vamos a estar en un debate de dialéctica, a ver quién es más vivo, quién es el viejo Vizcacha en contestar todas estas cosas, cuando realmente el problema es que
el futuro de Tierra del Fuego, el futuro de nuestros hijos, el futuro que ve la sociedad, no tiene un desarrollo de crecimiento como corresponde. Y el que me diga que el Estado está para pagar sueldos exclusivamente y que esos sueldos no tengan ningún valor agregado que le lleve de servicio a la sociedad, estamos mal. El Estado fue creado para cumplir con una cantidad de servicios que los van a llevar adelante agentes del Estado, pero con las condiciones que necesita ese agente para poder brindar el servicio. Esto funciona así, si no, estamos mal. Entonces, si no queremos hablar del rumbo del Estado de Tierra del Fuego, mal nos vamos a poner de acuerdo en nada, porque si vamos al hecho del tema impositivo, recién Durrié, que parece un especialista en el tema, lástima que no es un especialista en Tierra del Fuego porque no habita Tierra del Fuego, si no, no hubiera dicho algunas cosas que ha dicho. Me encontraría que, por ejemplo, el año pasado, en este sistema que sí que es lineal, al pagar un porcentaje vos incrementás más ventas y vas a pagar más. El Estado recibió de parte de los ingresos brutos un 40 y pico % más entre ingresos brutos y sellos. El año pasado. El año pasado. Resulta ser que en materia de lo que tiene que ver con la fábrica, que recién la tasa de verificación que hace la fábrica, bueno, recibió también, pasó de 248 millones a 376 millones. ¿Sí? Vos ves un incremento en millones el año pasado, el año 2011, y esto es lo que comentamos. Resulta ser que el modelo que estamos teniendo, el rumbo que estamos teniendo, no va que todo ese esfuerzo de la sociedad que tal vez tenía que haberse usado para mejorar escuelas, para que no tengamos los problemas que tenemos en los hospitales, para una cantidad de cosas, resulta ser que hoy en día seguimos en la misma situación. Seguimos penando por las escuelas, seguimos penando por los hospitales, seguimos penando por la calidad del servicio y por el otro lado seguimos con un Estado asfixiado por el sistema. Porque así está asfixiado y lo entendemos, es lo que nos han dicho. No es así. La tasa que menciona el señor ha tenido una caída a fin de año del año pasado, producto posiblemente de las regulaciones en materia de importaciones, y ha caído a la mitad. Eso ha determinado una pérdida de muchos millones de pesos. La tasa de verificación. La tasa de verificación, pero no por evasión, sino por caída de la actividad. ¿De la actividad? Entonces, es un hecho de la realidad. Se recaudan 40... Perdón, yo no lo interrumpo, ni lo interrumpo, ni lo evalúo, ni lo agrego personalmente. Para que la gente no, entienda. pero escuche, la gente va a entender. Yo seguro que va a entender. ¿Por qué? La tasa que en un momento dado era el 50% de la recaudación local, bajó a ser el 70 o el 65, ¿sí? En algún caso estaba prácticamente en 45 millones, bajó a 20 en enero y febrero. Entonces ahí ha habido una falta de recursos importantes que no se puede arreglar. Y esa caída viene de la mano de las restricciones de regulaciones del Gobierno Nacional. O sea, finales del 2011, principios del 2012. Principios del 2012, exactamente. 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 Ha sido menos evidente porque ha habido un esfuerzo en mejorar la recaudación que parte de eso lo ha compensado. Pero igual la pérdida es de muchos millones de pesos y bueno, son situaciones que eso no es una cuestión de eficiencia o no eficiencia, es una cuestión matemática. Esos recursos que se disminuyen, uno trata de buscarlos por otro lado. Perdón, Edith, y la presión mayor... Él dijo que yo dije algo que no es cierto. En el 2011 tributamos con relación al 2010 muchísimo más y no se vio reflejado. Esto es lo que yo dije. En principio del 2012 bajó la tasa de verificación. Claro, pero en el 2012 es este año. Y te voy a contar, no únicamente que bajó en el 2012 esto, sino que aparte en el 2012, acá tengo el boletín oficial, donde tenían que pagar 30 millones de dólares los señores de Tierra del Fuego, Energía y Química. Exactamente, y se sacó una prórroga. Y ellos ya tenían este dato. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, definiciones políticas en este caso. Digo, para retomar un poco el debate, porque segunda contradicción que vuelvo a marcar, sigo sin entender la respuesta de requerir, diríamos, servicios y no explicar cómo se solventan. Por lo menos, o cuanto menos, el repunte de ingresos al cual hizo referencia Navarro recién del sector, no se condice con la supuesta falencia y dolencia del sector, de manera tal de que no pueda afrontar el incremento
Estamos hablando del 2011 contra el 2012, estamos mezclando los años. En el 2011 fue un año positivo y en el 2012 no es el mismo escenario. Positivo para todos. Claro, el 2011 fue un año positivo para todos. El 2012 no tiene ese mismo contexto, ni internacional, ni nacional, ni provincial. Entonces, primero tenemos que hacer la lectura del contexto. Hoy, la rentabilidad se perdió en el comercio, se perdió en la industria, se perdió en todos los sectores. Porque han subido todos los servicios y la verdad que las facturaciones no han subido. Esto es lo que tenemos que analizar. No es solamente un reclamo caprichoso el que hacemos nosotros. Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener las cosas en marcha y en funcionamiento. Y estamos haciendo un gran esfuerzo de todos los sectores. Si no, no estaría la manifestación social que hoy está presente. Digamos, hoy toda la gente lo está viendo. ¿Entendimiento? El sector industrial, el que mayor movilizó. Todos los sectores. El resto estábamos, los miles que había estábamos dibujados. Sí, yo de todas maneras. Digo, ¿no hay una posibilidad de unir partes, digo, de lograr un diálogo que termine con un debate fructífero? Es interesante la propuesta que ha hecho el legislador en cuanto a la remisión al Consejo Económico y Social del dictamen que hubiera en la legislatura. Me parece razonable, me parece válido. Lo que pasa es que nos encontramos con sectores que no es que pretenden debate, lo que pretenden es no pagar impuestos, no pagar el aumento de impuestos. Nosotros ya pagamos impuestos. No pagar el aumento de impuestos. Entonces digo, no hay debate. ¿Cómo que pretendemos? Perdóname. Vos te llenás muchas veces en tu discurso, viene que es una obligatoriedad que la sociedad se haga cargo del gasto público, y estamos de acuerdo, pero no en el mala administración del gasto público, cuando los puntos llevan a niveles que superan. El 75% de salarios. ¿Cómo? Hace un rato vos nombraste que 18 jurisdicciones están debatiendo, pero te tengo que decir que el 4,5 de general en la parte comercial no la tienen 18 jurisdicciones, no confundamos a la gente. No sé si hay 3 jurisdicciones con este número, y no creo que haya 3. Primer tema. Con una carga fiscal. Permitime, Diego, yo le quería solo un minuto después en ese punto. Sí, porque Durrié quería hacer otra consideración. El ministro dice que no respondemos una pregunta, y la verdad, ministro, el Estado tiene cientos de miles para responder, ¿no? Pero además es muy fácil ser solidario con el bolsillo ajeno, diríamos. Yo le escucho al legislador recién mencionar de que parece ser que los que producen no son solidarios, y diríamos que me parece que ante la sociedad también tenemos que presentarle el currículum un poco de cada uno, qué ha hecho cada uno, qué ha producido. Diríamos, muy fácil tomar decisiones con el bolsillo ajeno cuando uno, cada vez que uno tiene que tomar, yo hace más de 20 años que estoy acá, siempre produciendo y siempre trabajando con mucho esfuerzo, pero siempre teniendo que tomar decisiones con el propio recurso, ¿no? O administrando uno ajeno. Entonces, hay respuestas que acá hay que ser cuidadoso con lo que se dice, porque esto enfrenta a la sociedad. Como decir, por ejemplo, el legislador que nosotros rompimos la legislatura, diríamos, estos debates le hacen mal, nos hacen mal a todos, diríamos. Por eso decía, bueno, a ver, cuando el debate de algún modo obtiene un punto en común. Le pido una pausa y volvemos con Durrié, que quería terminar de dar sus respuestas. La pausa. El espejo. El espejo.